Mire, yo creo que las expectativas que hay para esa reunión que inicia, o esa serie de reuniones que inicia en el día de hoy, digamos, hoy es la continuación de ese encuentro que se llevó a cabo en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, entre el presidente de la República y los 3 expresidentes. El último tema que Óscar ha referido, de los 4 ejes que va a tratar... De los 6 ejes, perdón. El último tema, el tema laboral, es el tema. O sea, y coincido contigo. Van a tratar política internacional. Aquí no hay diferencia en la política internacional entre ninguno de los presidentes pasados y el presidente Abinader. Aquí tenemos, para bien o para mal, aquí los partidos políticos hoy son partidos de un solo lado. Es lo mismo, usted le cambia el nombre, usted le pone PLD, le pone PRM, le pone PRD, le pone Partido Reformista y le quiere dar vida a estos dos últimos, pero es lo mismo, no hay diferencia. O sea, con respecto a la política interna, con respecto a la política exterior, no hay ningún tipo de diferencia y no hay ningún peligro de que el esquema o el modelo de gobierno va a cambiar en función de si un partido baja, otro partido sube. No, la oferta política que tenemos es exactamente la misma. Puede haber un matiz distinto interpretando alguna política pública o un matiz distinto obvio cuando son personas distintas. Luis Abinader es uno, Hipólito es otro, Danilo es otro y Leonel es otro. Son gente distinta, claro. Pero con respecto al modelo que ellos plantean para resolver los problemas de la República Dominicana interno y hacia afuera, es el mismo, no hay diferencia. Por eso creo que eso de política internacional es un adorno, es un aderezo para tratar el tema fundamental. Y yo digo, el tema fundamental es ese, es el último que han puesto como de los 6 ejes temáticos. Y eso que Óscar refiere es un asunto de preocupación, lo ha estado expresando o lo han estado expresando asociaciones que operan bajo la sombrilla del CONEP, del Consejo Nacional para la Empresa Privada. Ayer lo asumió el CONEP en la celebración de su 62 aniversario, que igual aprovecho para felicitar al CONEP, que ha tenido como todos los sindicatos del país. Ese es un sindicato de los empresarios, pero ha tenido el CONEP algunas dificultades en su trayecto, como los sindicatos laborales también, como otro tipo de sindicatos. Han tenido desprendimiento, dificultades internas, de ahí se desprendió lo que se llama la ONE, la Organización Nacional de Empresarios, por un tema de divergencia entre qué hacer con el sector productivo nacional y cómo manejar el tema de las importaciones. Eso terminó con ese desprendimiento. Saludo a los Dawager. Saludo a los Dawager, exactamente. Don Andrés. Don Andrés. Desde entonces viene el pleito de los Dawager y los Marrancini. Efectivamente, desde ahí. Pero creo... Entonces la Asociación Nacional de Hombres de Empresa. Era el Consejo Nacional. Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Exactamente. Que después devino en ser el Consejo Nacional de la Empresa Privada, porque lucía muy machista, ¿verdad? Correcto. De hecho, ahí tuvimos doña Elena Villella como una mujer muy activa en ese sindicato empresarial, fue presidenta inclusive. Pero bueno, lo que quiero decir es que si lo pone en voz baja, Luisito, sería un éxito. Jorgito se está metiendo aquí el micrófono. Se está oyendo todo. Jorgito se metiendo el micrófono. Así mismo es. Está bien, está bien. No, okay. Pues, es una recomendación. Muy bien, muy bien. Si quiere la compartimos ahora, Luisito. Sí. No. Una recomendación a los medios, por lo que algo que señaló Óscar y de la agenda, que los medios deben estar a las 3 de la tarde aproximadamente. Por el eficiente Jorgito Tavera de la Presidencia de la República de Prensa, preocupado por hacer su trabajo bien. Porque después se le pega. Para que le tiene diciendo vaina a él. Agradecemos el servicio. Yo soy un apoyador de Jorgito porque es un hombre muy dedicado a su trabajo y después los medios le echan la culpa a él. A él es el que menos, porque yo he dicho, él es el que da la cara. Él es el que asume esa tarea siempre y para facilitar otros asuntos que la gente no sabe. No sé qué otro. El servicio y cuando alguien vamos a dejar eso así. No, porque a lo mejor resuelve algo que yo no sé y a mí no me ha tocado nada. No, de enfermedad, de contacto. Si estamos en Montecristi. Es un hombre eficiente. Si estamos en Montecristi y nada más está apareciendo de los funcionarios, ¿verdad? Y tiene que aparecer el agua. Para uno no morirse de sed. A ponerte un ejemplo. A veces he dicho, y si Jorgito no estuviera. Exactamente. Pero bueno, es buen aviso porque
Si un medio llega a las 3:45 y no lo dejan entrar, ya el protocolo pasó. Señores, van a haber 4 presidentes, entre otros, presidentes de gremio. Mire, a los medios... A los medios debemos llegar a las 3 de la tarde. A los medios, la gente... Como es fuera. Debo decirle esto, yo que me he pasado la vida, y Freddy también, pero Freddy en su tiempo, cuando yo lo conocí manejando medios, iba a su casa a acostar a la 1:30 de la tarde, a hacer una siesta como un español. pero lo ordinario en la administración de medios, Freddy Sandoval. lo ordinario en la administración de medios, me llevaba a su casa y yo me daba mi comidita ya con Freddy, y yo con 20 y tantos años. Yo no olvido eso. El asunto es que los medios inician la segunda jornada a las 3 de la tarde. Uno inicia la mañana, se hace la agenda que la hace el director, el jefe de información, el jefe de redacción, el director, la gente que trabaja en la mesa de administración del medio, que tiene que ver con los servicios que se ponen para producir el noticiero o para producir el material para el periódico o para la radio. Entonces, el turno de las 3, y uno parece mucho eso, los periodistas y los camarógrafos que entran a las 3, llegan a las 3, ¿verdad? Sí. Entonces, Jorgito no sabe lo que está diciendo. A esa gente que tenemos la responsabilidad de manejar medios, ya convoque a su gente que lleguen a las 2 para que preparen los equipos. Que modifiquen la agenda. Modifiquen la agenda para que puedan estar a las 3. Sí. Si llegan después de las 3 pueden tener problemas. Bien dicho. Cuando llegó el presidente, entonces, ¿cómo van a entrar? Bien dicho. Y después dicen que lo dejaron afuera. Que válida la observación. Sí. Pero vuelvo al tema, que sin dudas es el tema más importante del día, la noticia más importante, es la materialización del inicio de la discusión del tema Haití con la presencia más alta. Es una cumbre con las figuras más importantes en materia política del país, que son el presidente de la República y 3 expresidentes que finalmente han convenido en juntarse. Yo creo que no es... no deja de ser útil recordar que estos ciudadanos tenían dificultad, resistencia para juntarse. El presidente de la República hizo el intento de visitarlo cuando ganó la segunda vez la presidencia en el proceso de reelección y no se le había facilitado, había una resistencia por razones conocidas. Danilo Medina sus razones tendría para no quererse juntar con el presidente, sobre todo por los procesos judiciales abiertos a su familia. El expresidente Fernández, quizás por razones meramente políticas, no quería ese junte, porque todo el mundo sabe que el presidente Fernández tiene una gran ascendencia o influencia en este gobierno y en el pasado gobierno del presidente Abinader también, pero no quería, políticamente entendía que no era correcto. Finalmente, bueno, el propio Hipólito ha hecho también sus pataleos, sus berrinches en ocasiones con el presidente Abinader, que no trascienden, pero han tenido su rifirrafe normal de la política aquí y donde quiera. Pero el hecho de que ellos hayan convenido en juntarse, se juntaron una primera vez y se van a juntar nuevamente ahora, y eso quiere decir que la tensión ha bajado, que ellos han entendido que el asunto que le convoca es de tanta importancia que amerita que se junten. He sabido de algunas informaciones que han compartido que aquello de citarlo al Ministerio de Defensa no fue algo protocolar, sino que ciertamente el gobierno dominicano está empoderado de informaciones importantes que tenía que compartir con el liderazgo político a ese nivel. Los presidentes han manejado siempre, aquí en el mundo los presidentes son los responsables de la coordinación de un equipo de seguridad y un equipo de inteligencia que mantienen al presidente y al equipo que gobierna informados sobre asuntos que debe conocer para articular políticas públicas, para establecer medidas internas y hasta para poder asumir comportamiento hacia afuera en función de las informaciones que levanta. Pues hay informaciones ciertamente sensibles que fueron compartidas, que no se van a discutir ahí en el marco del CES, simplemente informaciones para consumo de gente que tiene liderazgo. Danilo Medina tiene liderazgo en su partido, un partido, a pesar de los vaivenes del PLD, un partido fundamental en el sistema, creo que el partido más organizado que tenemos hoy día. Leonel Fernández, que es el líder de su partido también, ambos partidos con representación en el Congreso. El Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en el Congreso de la República, fundamental para aprobar o rechazar proyectos que se lleven allí para el proyecto de ley. Y bueno, Hipólito Mejía, el segundo líder del partido oficial, del partido que gobierna también con mayoría en las cámaras del Congreso. Por eso creo que es importante lo que se ha conseguido, al margen del resultado.
Yo no me estoy adelantando de cuál va a ser el resultado que va a salir de ahí en la influencia que estos líderes puedan ejercer para que se puedan llegar a algún grado de consenso con proyectos que pudieran ir al Congreso, algunos, porque de ahí se puede desprender quizás la necesidad de modificar alguna legislación, que puede ser lo que tenemos como ley de migración. No es posible que, de hecho, hay una comisión que está trabajando en eso, que el presidente le ha encargado. Ahí está el doctor Milton Ray Guevara y hay otros juristas tratando de verificar los mecanismos que tienen que ver con la aplicación de la ley. Si fuera necesario modificar la ley, no tengo dudas de que las fuerzas políticas que están representadas ahí en estas 4 figuras pudieran hacer lo posible y hacerlo de manera expresa si fuera necesario. Se puede llegar a un punto de consenso en el marco del Consejo Económico y Social. Pero eso que yo decía, que trató el CONET ayer, que ya lo está tratando al más alto nivel el sector empresarial, ya no es solo la Asociación de Industria, ya no es solo la Junta Agroempresarial, ya no es solo la COPROVI o los que trabajan en la construcción, no. Ahora el sindicato mayor, el sindicato que agrupa a todas estas organizaciones empresariales, ha asumido el tema y el gobierno o el equipo que está coordinando esto lo ha puesto de último punto, el 6º punto. Y digo yo, es el punto más importante y urgente. La política de deportación, decía ayer y lo sostengo, no hay mucho que variar, todo lo contrario. La oposición le está pidiendo al gobierno que, a pesar de las críticas que le hace con el tema del trato a las parturientas, sobre lo que puede que haya mucho sentido en esas observaciones, pero la oposición le está pidiendo al gobierno seguir sacando haitianos. La oposición está denunciando la inundación que hemos tenido aquí en diferentes comunidades del país. Entonces, sobre eso no creo que haya variación. Lo otro es eso que digo y creo que es lo más urgente. Hay que ver de qué manera se va a hacer. Hay que invertir muchos recursos porque para establecer un método, un procedimiento para la contratación de trabajadores haitianos, hay que establecer algún mecanismo de seguridad para identificarlo, entrando por ahí. O sea, ¿cómo lo identificamos? Con la huella, con la parte facial, el iris de los ojos, no sé. Pero es un asunto en el que el gobierno, como encargado de la seguridad interna, como garante de la productividad de los procesos de desarrollo interno, el gobierno habrá de establecer cómo eso se va a hacer y el gobierno querrá que eso lo avalen los representantes de la oposición política que van a participar ahí y que eso lo avalen también la representación de la parte laboral, la representación de los sindicatos que van a estar representados allí, la representación de entidades de la sociedad civil que van a participar de manera organizada en el marco del CES. Eso es hoy a las 4 de la tarde. La sede es la Universidad Pedro Enríquez Ureña, un área, un salón de la universidad. Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo eso se llevaba a cabo en los tiempos de Agripino en un espacio que tenía la Pucamaima. Sí. Pues eso cambió de casa. Se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo, ya se produjeron otras reuniones ya en la UNFU, que es como se llama la universidad. Así que yo le deseo al equipo suerte, éxito y que tengamos resultados pronto. Que la política no se ponga por encima de lo que debe ocurrir ahí, que eso es el interés auténtico del país.